todo, yo lo he hecho todo, ya yo lo he vivido todo. Y agarré una pistola y la puse en la cabeza. Y obra de Dios, la mano de Dios nos permitió que yo le di, la martillé, y no disparó. Porque yo hice todo lo posible por matarme en un carro, por destruirme. Pues ya les conté que me estuve a suicidar, no una, varias veces. Entonces, tú no encuentras quien te lo explique, tú, joven, rebelde, tú dices, yo no creo en nada de eso. Y llegó un momento en que me declaré hasta ateo, porque veía las maldades del mundo, las enfermedades de los niños. Yo dije, yo no creo en nada. Saludos amigos de YouTube, aquí estamos en una entrega especial desde la residencia de Felipe Polanco, en donde vamos a dar repaso a su vida, anécdotas históricas de transformación de su acercamiento hacia los pasos de Cristo, donde él dejó atrás el hombre que realmente avergonzaba a la sociedad y dio paso hacia uno nuevo que hizo sentir orgullosa a toda su familia y a todo su entorno. Así que espero que me acompañen hasta el final de esta conversación inédita en donde nuestro Boruga hace confesiones únicas. Don Felipe Polanco, ¿cómo se siente? Bien, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, tenemos asuntos pendientes. Vamos a ver. Y es esa entrevista en el que vamos a conversar sobre su testimonio de vida, de cómo usted se fue transformando en la medida que se fue acercando a Dios. Para la gente que está en este momento viendo esta conversación, probablemente haya escuchado varios testimonios, porque no es la primera vez que usted se refiere a esto, pero vamos a tratar de escudriñar un poquito más profundo de cómo fue ese acercamiento inicial de usted hacia los pies de Cristo y dónde se encontraba justamente cuando presenció, y valga la redundancia, la presencia del Señor. Bueno, yo estoy seguro que la mayoría de los hombres que están viendo esta entrevista, igual que a mí, no los enseñaron a creer en Dios. Sobre todo en la época de nosotros, donde la religión tradicional era la costumbre de todas las casas. No había esa costumbre, vamos a repetir la palabra, de acercarse a la Biblia. Se usaba mucho un catecismo, se estudiaba en los colegios de padres, la mayoría jesuitas, o de las monjas, y por lo menos yo siempre vi una Biblia en mi casa, pero con una advertencia de cuidado si le ponen la mano a esa Biblia. Entonces esa es una gran incongruencia, porque ahí, en ese libro maravilloso, está la verdad de la vida, está la vida de cada uno de nosotros retratada, y uno se cría, o nos criamos con la enseñanza del barrio, la enseñanza de la calle. No había, vuelvo y repito, esa orientación hacia la palabra de Dios, que no fuera lo que uno oía en el colegio. Y como se oía en el colegio, pues era una cosa más, la gente, religión, y ahí uno llenaba 3 cositas y ya, y pasé. Y así uno, pues, se crió con las normas del barrio. Las normas de la época mía era que el hombre tiene que beber ron, tiene que tener varias mujeres, tiene que pelear, los hombres no lloran. O sea, era una especie de exigencia de Superman para que tú pudieras ser un hombre en la vida. Yo me crié en ese ambiente, nunca me imaginé estar en un escenario, aunque desde muchacho siempre fue mi costumbre hacer chistes, cantar, imitar, pero nunca pasó por mi cabeza que yo iba a ser artista, que iba a trabajar en televisión.
televisión, en cine, en radio. Entonces, uno se cría en ese seno familiar con un padre que fue muy buen padre a nivel de honestidad, de ejemplo, de disciplina, pero un padre alejado, un padre con poco cariño, un padre con una historia muy, muy difícil. Cuando salió de su casa, salió jovencito, tuvo que enfrentar el mundo él solo y no tuvo ese cariño familiar, esa familia mancomunada, donde el amor, el cariño, la fraternidad, la armonía es lo que prima, sino que él crió sus hijos, como él entendió, con disciplina, con honestidad, con ejemplo de trabajo, pero sin un acercamiento. Entonces, eso influyó mucho en el refugio de ese joven que yo fui en la calle. No en la calle vulgar, sino con los amigos de la misma edad, que uno cree que sus amigos que van a ser buenos consejeros y son los peores consejeros porque tienen o la misma edad tuya o menos, sí, o menos experiencia de vida. Sin embargo, uno hacía lo que el barrio y el grupo hacía. Para buscar la aprobación de los demás y para sentir quizás también ese acompañamiento de la juventud. Yo fui enredado desde esa época porque yo le buscaba el porqué a las cosas. Yo siempre he sido muy lógico. Entonces el grupo decía, vamos para tal sitio y que ahí hay una farmacia y nos podemos robar una pelota de goma. Y yo no entraba en eso. Yo nada más de pensarlo me temblaban las rodillas. Pero imagínate como nos crió mi papá. Y yo pues me apartaba del grupo. Nunca fui partícipe de esas cosas. Sí, como hacía todo el mundo, muchos juegos en grupo, socialicé mucho, tuve una niñez, vamos a decir, en ese sentido muy feliz, con limitaciones, pero limitaciones que eran tapadas con la misma felicidad de la niñez, con la interacción del barrio, como todo el mundo vivía igual. Entonces, me llega la oportunidad de trabajar en televisión. En ese momento, ¿quién es el primero que le dice a usted, Felipe, tú tienes condiciones para llegar a la televisión dominicana? Pedrito Núñez de Rico. Pedrito, éramos muy cerca, aunque Pedrito me llevaba a 2 cursos, estudiamos en el mismo colegio, y siempre Pedrito decía, no, que Felipe tiene condiciones. Bueno, toca la oportunidad de vida, yo con 17, 18 años, wow, que Pedrito trabajaba en la oficina de Freddy y Jackie, que tenían el programa, nosotros a las 8. Sí. Y Freddy tenía el Gol de la Semana. Eso fue en 1974. Y me dice un día, te voy a conseguir una cita con el productor, porque yo sé que tú das para eso. Digo, bueno, vamos. Yo siempre he sido muy, muy puntual, siempre he sido muy desesperado para esas cosas. No me gusta ni que me esperen, ni me gusta esperar. Y accedí, llegué a la oficina, me sentaron en una silla. Yo no te voy a decir que estaba asustado, pero, oye, en una oficina donde tú sabes que está Freddy Veragoico, sí. Jackie Núñez Rico, la oficina donde se reunían Cuquín Victoria, Cecilia García. Sí, estrellas ya. Oye, y entonces me citaron puntual a las 3. 3:05, 3:10, 3:15. A las 3:20 me paré y me fui. Y salieron a buscarme, fulano, ¿no? Y Pedrito después me llamó allá a la casa, pues no había celulares. ¿Pero qué fue? Digo, no, que me dejaron esperando ahí, yo me fui y ya, más nada.
Eso fue a mediados del año 74. En septiembre llego yo de la universidad y era como las 7 de la noche y me vocea mi mamá del balcón que vaya corriendo al canal 4, que llamó Pedrito, que te van a esperar ya para que trabajes en una comedia. Yo arranqué huyendo, llegué allá, estaba Cecilia García, Freddy no estaba, Freddy estaba de viaje, estaba Jackie Núñez, estaba Cuquín, estaba Jimmy Díaz, que era un gran actor cómico puertorriqueño que trabajaba con ellos. Y yo llegué y me dijeron, tú vas a hacer el papel, un relleno, el papel de tal cosa. Y me disfrazaron, me pusieron una vaina en la cabeza y yo feliz. Entonces salí bien. Hicimos la comedia, yo dije un par de cosas ahí que gustaron. Y el que da el sí, la aprobación, es Jackie Núñez. Y digo, mira, está bien, se puede quedar porque sí, trabajó sin miedo o sea, no está diciendo que es una estrella ni que es un cómico, sino que sí, cumplió con lo que le pidieron. Entonces salí un par de veces más. Freddy Veragoico llega de Europa, que andaba en un viaje, se hace una reunión, yo lo conozco, ya yo lo había visto porque él iba mucho al colmado de mi papá y se inventa, ya le dije que yo imitaba, en esa época yo imitaba a todo el mundo, siendo cantante, sonido con la boca, bueno, de todo. Y dice Freddy, cónchale, pero vamos a hacer una radionovela en televisión. ¿Tú te atreves a hacer los sonidos de una radionovela sin guión? Ay, ay, ay. Digo yo, vámonos con Dios, ¿qué fue? Pues se hizo la radionovela y enciendo sonidos, muchachos, el viento, que pasaba un carro, y yo hacía todos esos sonidos, todo eso. Y eso me abrió la puerta con Freddy, y me abrió la puerta de la televisión, y entré en ese mundo, un mundo que yo no... ¿Cuánto usted ganaba en ese entonces ahí? Esos primeros sueldos. Oh, yo empecé con, yo creo que eran 100 pesos. Wow. 100 pesos por cada programa. No, 100 pesos al mes. Ah. 100 o 125 pesos. Pero era un dineral, muchachos. Sí. Y me dejaron fijo. Bueno, pues mi carrera empezó ahí. Después conozco a Milton Peláez, que Cuquín le dice, oye, el muchacho nuevo canta, imita, pues hace muchísimas cosas, es ocurrente y una cualidad que siempre tuvimos, que era estar informado. A pesar de ser tan joven, yo siempre he sido muy curioso, leía todos los periódicos, digo, el periódico que había, leía muchas revistas y eso me sumó puntos de poder entablar una conversación o que se hiciera una comedia donde había que responder algo y tú no quedarte en el aire. Sí. Eso me ayudó mucho. Y Cuquín le dijo a Milton, mira, este muchacho, yo creo que lo podemos probar en radio. Existía el show de noticias en esa época. Yo creo que tú no estabas ni nacido. Y el show de noticias era, bueno, a las 5 de la tarde, lo que es 8 horas. Toque de queda total. Toque de queda de la ciudad entera, estaba en Radio Cristal. Y ya Freddy no estaba, entonces entré al show de noticias en radio y como a los 15 días el show de noticias de televisión. Ahí ya yo ganaba. Ahí era figura. 15 pesos por programa. Wow. Del show de noticias y creo que 100 pesos más por el de radio. Wow. Ya yo ganaba, oye, casi 300 pesos, 300 y pico mensuales. ¿Y qué te hacía con todo ese dinero? Y volverme loco, es que yo... No, lo primero que le dije a mi papá y a mi mamá fue que yo iba a pagar el carro. Y... Que se iba a mudar solo. No, imposible, tú estás loco. Y recuerdo que mi primer cheque, lo primero que hice fue, mi mamá cosía,
fue comprarle una máquina de coser modernísima que acaban de llegar de la Singer. Wow, sí. Que inclusive el camión la fue a llevar a la casa y ella misma le dijo que no era ahí. Sorprendida. Y porque yo no le dije nada. Y volvieron, entonces había otra casa, número 23 en la calle. Y de allá para acá volvieron los tigres con... Pero es que aquí la señora Celida, sí, eso soy yo, pero que yo no he pedido máquina. Pero es aquí. Entonces cuando yo le dije, ya tú sabes. Se volvió loco. Sí, esa fue, mi gran satisfacción fue que ese primer cheque, ese primer sueldo, darle a mi mamá esa satisfacción. Bueno, pues seguí mi carrera y fueron pasando los años y yo me fijé que en las actividades, yo pensaba que era, al yo ser el más joven, porque yo tenía 19 años, pues como que no cabía en el grupo, en las actividades. Después me di cuenta que era que yo no tomaba trago, yo no bebía. Entonces... No encajaba porque si estaba en un ambiente social... Y todo el mundo bebía trago. Y todo el mundo tirando, el que no es de ahí entonces no... No, como que no, a fulano, ni a qué lo invitaba, decía no bebe ni nada. Entonces, yo no bebía porque mi papá fue un bebedor, pero un bebedor raro, porque era un, no recuerdo cómo se llama ese tipo de alcoholismo, son personas que duran 6, 7, 8 meses sin beber y un día se toman un trago y no pueden parar. Sí. Y mi papá fue un hombre así, pero no fue de la calle, no salía, se sentaba a tomarse su trago ahí. Y yo veía cómo el ron iba deteriorando a una persona, sí, a tal punto de dejarlo sentado en una silla o en una cama. Y yo dije que no, y lo que mi mamá sufrió con eso, y yo dije, yo no voy a beber nunca. Pero me venció el afán de calar, el estar en ese ambiente, no te voy a decir que me sentía rechazado, pero como echado a un lado. Sí. Y yo dije, bueno, si es por esto, yo me voy a beber mi trago. Sí. Porque yo pensaba, los problemas de mi papá son de él, los míos, yo no voy a tener problemas con esto. Y ahí empecé entonces a tomar y a conocer la vida nocturna. Al ser soltero me invitaban a todo. Conocía a todos los nightclubs de la época. Par carajo, oye, yo todavía te lo puedo yo mencionar, discoteca, había poco nightclub, los nightclubs eran de una categoría alta, pero discoteca era, yo siempre fui buen bailador, me gustaba, ya tú sabes. Entonces empecé esa vida muy cerca del trago y llegó un momento en que ya eso era parte de la vida de Felipe Polanco. El trago formaba parte de todo movimiento social, el trago estaba ahí. Entonces los tragos no lo hacen igual a todo el mundo. Sí. Y a medida que tú vas envejeciendo, pues el nivel de tolerancia es diferente. Yo, por circunstancias y problemas que vi en la iglesia y cosas que todavía tienen poca explicación, pues yo dije un día, yo no creo en nada. Y viví mi vida así, yo nunca le di importancia porque veía que un consejero era un padre que no se había casado. O sea, no estoy denigrando a la iglesia católica, al contrario, estoy diciendo que eran cosas que no entendía. Que usted veía en ese momento y en esa situación, que no era la generalidad, sino que le tocó vivir. Y que no la entendía. Sí. Y no encontré quien me lo explicara. Entonces, tú no encontrás quien te lo explique, tú, joven, rebelde, tú dices, yo no creo en nada de eso. Y llegó un momento en que me declaré yo hasta ateo, porque veía las maldades del mundo, las enfermedades de los niños. Yo dije, yo no creo en nada. Estos son vainas que se han inventado. La Biblia es un libro que lo venden para sacarte cuartos. Así era que yo pensaba. Ay, Dios santo. Y viví esa vida. Tenía muy cerca la palabra de Dios porque mi mamá
oraba mucho, pertenecía a grupos de oración y con el tiempo mi hermana entró en la iglesia evangélica, pero ya yo era un bebedor, casi, en esa época yo bebía casi todos los días. Ahí, todos los días. Casi en esa época, casi todos los días yo bebía. Siempre había un motivo. Y varias veces, no di que una sola vez. Y no, para que tú veas, en la casa no bebía. Y en el trabajo tampoco. Se bebía su cerveza, el show de mediodía, pero nada que pudiera alterar la conducta. Siempre con una chercha, Cuquín, yo, Pololo, cuando cantaba Tony Río, siempre había una cervecita de por medio, pero nada de un ambiente, de un alcoholismo duro, vamos a decirlo así. Y fueron pasando los años, llegó un momento en que mi mamá murió muy joven y eso me chocó mucho porque mi mamá era el alma de la familia, era una mujer que aunque no tomaba trago, era el alma de la fiesta, la que más cuentos se sabía, cantaba, hacía chistes, bueno, y yo ver que se me va de las manos el ser que es mi inspiración, mi crítica número uno, cuando veía los programas de televisión, tú no puedes decir eso, tú no puedes hacer esto, tú esto, tú lo otro. Y muere mi madre a los 63 años y no sé, eso fue como un detonante, como de un descontrol. Yo estaba casado ya con mi primera esposa y viví un tiempo como que nada me importaba, cumplía con mi trabajo, pero se fue deteriorando el matrimonio y empezó una época de más dinero porque vino aquella llamada guerra de la papeleta. Entonces ahí llegó la guerra de las papeletas. Llega la guerra de la papeleta, Milton me habla, me dice los planes, me dice más o menos el monto que yo voy a ganar, que era un poquito más del doble de lo que yo ganaba el show del mediodía. Sí. Y bueno, un entusiasmo porque, entonces yo dije, bueno, por más que me aumenten el sueldo aquí, no es verdad que me lo van a duplicar y agregarle algo más. Sí. Con todo y eso hablamos con José Augusto Tomén y todo. Hubo unos problemitas, pero se resolvieron. Y a la hora de tomar la decisión, los únicos que quedamos fuimos Milton y yo y Julie Carlos. Después que había un grupo que había dicho que sí. El mismo día de la cena para firmar los contratos. Entonces Milton dice, bueno, lo que estaba para otra gente, él me llamó y yo le dije, bueno, ya yo te di mi palabra, yo con eso no juego. Nos fuimos. Y entonces se hace una reestructuración de salario y bueno, fueron un contrato de mucho dinero, acuerdos con el dueño del canal, para yo tener mi propio programa, porcentaje de los anuncios y una serie de condiciones que era muy difícil decir que no. Bueno, se da eso. Nos vamos para el canal 7 y ya yo me había divorciado. Me divorcié en esa época. ¿Qué influyó en ese divorcio? ¿Ese mismo comportamiento? Bueno, sí, y una serie de detalles que no es bueno tampoco desempolvarlo. Me divorcié, me quedé soltero en ese mundo con billetes en los bolsillos, con un carro
que negociamos, que la gente creía que era que se lo daban, muchos combos y muchos artistas, que sí, porque te lleve ese BMW, que cuánto. Yo tuve a mi hermana mayor de consejera que trabajaba ahí, me dijo, tú tienes que comprar ese carro. Gracias a Dios yo tenía. Y saqué mi carro yo, Sí. un carrazo. Bueno. Para la calle soltero y un Para carro la nuevo. calle, soltero, un carrazo y billete en los bolsillos para gastar. Eso fue el inicio de la entrada ya al alcohol. Le doy gracias diario a Dios de que nunca probé la droga. La vi de ahí a ahí, pero siempre hubo un no, pero potentísimo, que no me dejó llegar ahí. No te estoy diciendo que yo sea un santo y dije que no, yo nunca la he visto. Yo sí la vi, y la vi de ahí a ahí, y vi mucha gente que la consumió. Pero esa es su vida, a mí no me importa. La mía es que nadie te puede decir que yo me senté de que a darme pase. Pero de esa gente, aunque no se mencione su nombre, ¿hay algunos que lograron sobrepasar esa situación o murieron producto de las adicciones? No, porque yo no sé el tercio de eso. Sí. Cuando aparecía eso yo me iba, yo decía, yo tengo mi trago, yo me voy. Y la mayoría de veces andaba solo, Sí. o andábamos Cuquín y yo, pero Cuquín estaba casado. Sí. Entonces podíamos estar en ambiente, pero después que ya yo soltaba a Cuquín, a mi comadre, yo Por ahí mismo. para la calle. Entonces empecé a vivir esa vida de mucho trago, de muchas fiestas. Empecé a viajar, no viajes de trabajo, sino viajes Viaje de gozadera. de gozadera, vamos. Sí. Entonces llegó un momento en el 88 que ya el ambiente en el Canal 7, yo no me sentía bien. Yo gané mucho dinero, mi programa me dejaba un buen dinerito, el Sabro Show dejaba un buen dinero, empezaron los showcitos, yo no hacía casi show, empezaron los picoteos afuera. Entonces en el 88, 89, Freddy abre Punto Final. Y no recuerdo si fue con Jackie que yo hablé o con alguien allegado a Freddy, que entonces me llamó y me dijo, ¿tú no estás conforme? Le dije, no, yo no estoy conforme por 2 o 3 cosas que no. Dice, pues vamos a reunirnos, a ver. Y efectivamente, esa química que siempre hubo, porque yo me veía muy identificado con el Freddy artista. Y le digo que sí, inclusive me voy a trabajar con Freddy, ganando menos de lo que yo ganaba en el Canal 7. Pero vi que estando al lado de Freddy, tenía más soporte como figura, iba a tener más orientación y entendí que venían mejores tiempos. Además no me sentía bien. Y si yo estoy en un sitio, por más que gane, no me siento bien, me voy. Bueno, pues empieza otra época. Empieza mi época de grabar discos. Empiezan las canciones, las composiciones. Ya en esa época yo llevaba un LP después del de Freddy que hicimos, el Venga Acá, pero eso fue mucho antes. Y me puse a escribir, vino la época de la Guerra del Golfo, ahí escribo ¿Qué país mi país? Y eso fue un boom increíble, una cosa increíble. A todo esto, mi vida en el alcohol sigue igual o creciendo. Entonces me volví a casar, tuve 2 hijos
y me divorcio, pero ya yo tengo fronteras abiertas con ese tema, con qué país mi país, y luego que se pegó increíblemente con ese tema, le dimos dos veces la vuelta al país haciendo el show. Y después escribo los apodos. Entonces los apodos es el tema que nos lleva mucho más lejos. Nueva York sobre todo, Boston, Nueva York en todas partes. La gente dice Nueva York y es Manhattan nada más. Nueva York en todas partes. Boston, o sea, Massachusetts, todos los pueblitos cercanos, Providence, Rhode Island, nos fuimos a Europa, España, Suiza, Italia. Bueno, yo sigo soltero, ya el nivel mío de alcohol era muy alto y empecé a vivir una vida de borracho arrogante. Lo tengo todo, o sea, no tenía control, estaba solo, ganaba buen dinero y viví esa etapa que viven muchos artistas, que es la etapa del error, lo que yo llamo la etapa del error, y es creernos mejor que los demás. Y yo me creía así mismo, yo era lo mejor de todo el mundo. A mí no había quien me saludara, a mí no había quien se me acercara mucho. Tuve muchísimos problemas con gente por mal hablado, todavía arrastro yo eso, hace 22 años de eso. Sí. Y todavía gente que nació ayer, que nunca me ha visto, que no me conoce, que no sabe mi historia de allá para acá. Y te lo dije, yo lo vi en la calle, pero tengo la cara muy dura. Yo lo vi, ese el tipo más odioso, sin hablar contigo, sin saber nada. Pero esa es una carga que tengo que llevar, que he tratado vamos a decir, de suavizar con mi vida después que conocí a Jesucristo. Conozco a mi esposa actual. Este ya sería su tercer matrimonio. Mi tercer matrimonio. ¡Wow! Sí, la conozco y hicimos química inmediatamente. Nos conocimos, nos fuimos quedando juntos. Ella se tuvo que ir, ella vivía afuera en California. Ella estaba divorciada también, entonces empecé yo a dar viajes por California. Y me desaparecía a Freddy del programa. Freddy fue para mí el patrón más tolerante del mundo. Porque yo cogí un avión, yo me daba 3 tragos, cogí un avión, no tenía que ver. Se desapareció. Entonces, después fuera de cámara yo te voy a decir cómo me pusieron los tigres. Entonces, vino la época color rosa. Nada, nos enamoramos, nos casamos. Yo la traigo a vivir para Santo Domingo. Y ahí vino entonces el verdadero Felipe Polanco, que no creía en matrimonio, que no respetaba nada, que no respetaba a nadie. Gracias a Dios nunca le levanté la mano ni usé violencia, pues no la vi en mi casa, yo nunca vi violencia. Sí, violencia verbal, sí, insultos, sí. Yo me iba de viaje 10, 15 días, ese show para afuera, y era capaz de llegar, tirar la maleta en la galería y seguir para la calle bebiendo, sin ver a mi hijo que estaba pequeño, ni a ella, ni a nadie. O sea, ya yo entré en la etapa de la enfermedad del alcoholismo. Ya ahí no había respeto hacia nadie ni hacia nada. Ni hacia mí ni hacia nadie. Reconocí que tenía problemas. Empecé a ir a terapeuta. ¿Alcohólicos Anónimos? No. Fui donde psiquiatra. Un día, poco antes de ella venir a vivir para acá, un día me senté en mi casa y decía, yo lo tengo todo, yo lo he hecho todo, ya yo lo he vivido todo. Y agarré una pistola y la puse en la cabeza. Ay. Y obra de Dios, la mano de Dios nos permitió que yo le di, la martillé, y no disparó. Claro está, porque estoy aquí.
Y Pero en esas circunstancias, ¿cómo fue eso? ¿Cómo te llega al punto de colocarse ya una pistola en la 100 y porque decir, ya hasta estaba aquí yo vacío, llegué? porque estaba vacío. Y yo entendía que lo había logrado todo, que había ganado mucho dinero, que había estado con muchísimas mujeres, que he tenido casi todos los carros buenos de esa época. Sí, Y mientras más cosas tú tienes, cuando tú estás fuera de la gracia de Dios, cuando tú estás lejos de la palabra, tú tienes un hoyo interno, sí, que las cosas materiales, en vez de llenarte, lo que hace es que te lo hace más grande. sí. Y todo lo que tú encuentras, te lo encuentras chiquito. Y yo llegué a esa etapa. Entonces, Entonces, en ese instante, don Felipe, cuando ya usted ve que usted aprieta el gatillo y que la bala no salió, y lo oí, yo oí el taqui taqui. ahí, ¿qué? Ahí fue que entonces usted dijo, ¿pero qué fue lo que pasó No, aquí? yo no dije nada. Yo dije, ¿y esta porquería? La tiré, me cambié y me fui para la calle a beber otra vez. Yo estaba a ese nivel. Oh, Dios mío. O sea, todavía a Dios le está enviando una señal ahí No, yo no la cogí. que le está diciendo a usted, óyeme, tu vida es valiosa. Te intentaste matar y te voy a dar un chance. Y aún así tú te vas para la calle. José, yo me montaba, yo tuve uno de los, vamos a decir la marca, no importa, porque Sí. un BMW. Y yo pisaba ese acelerador con el taco del zapato, Ahí. así. Y oía una voz que me decía, acelera para que te maten lo que te gusta. Wow, Dios mío. Esa voz la oía yo constantemente, acelera. Después compré otro BMW, más grande. Y para mí poner ese carro 200 kilómetros por hora no era nada. Y nunca me pasó nada. Nunca. En mi vida yo tenía un accidente y fue manejando otro. Un accidente muy feo. Pero nunca. Que analizando mi vida, desde ahí Dios puso un ángel a cuidarme. Porque esta es la fecha que el grupo del colegio y la universidad no saben quién me sacó a mí del carro ni cómo yo me salí. Wow. Un choque de frente en la autopista. Que el carro quedó como cuando tú coges un papel. Sí. Así quedó el carro. Y usted quedó intacto. No intacto, pero vivo. Bueno, pues viene esa etapa ya de la indiferencia a la misma vida, de no respetar el matrimonio, me iba para la calle. Pues mi esposa ya decide poner el divorcio. Y acababa de nacer, tenía muy poco tiempo de nacido mi hijo pequeño. Y eso, con la cancelación de Freddy del programa, de Punto Final, eso como que me sentó. Primero, a mí no me habían cancelado de ningún sitio nunca, y de la mano de Freddy menos, pero es que yo estaba irresponsable, yo no respetaba. Ya no había ninguna dirección que valdría. Yo dije un día que si yo hubiera sido Freddy me voto antes, yo mismo. Sí. Y me voy y un año y pico después, eso fue en 97, 98, sí, entonces mi hermana ya estaba en la iglesia evangélica, mi prima, que es muy conocida en los medios, le dice a mi esposa que hay un retiro de pareja. Y yo digo, bueno, me cayó la familia arriba. Y yo digo, está bien, yo voy ahí. Y dije textualmente, voy ahí a salir de esa vaina, ya, para que me deje tranquilo. Para que lo que voy a decir más adelante tenga sentido. El día antes del retiro yo dejo de beber. Yo estaba en una situación que yo dejaba de beber, me caían temblores, lo que se llama el síndrome de abstinencia. Sí. Bueno, por la mañana tú me pones un bolígrafo y yo no podía firmar. Si no me bebía 2 tragos, 3 cervezas. Acepto ir a eso y
ahí empezando el retiro, nos sentamos, estamos enemigos, mi esposa no me habla, le digo a ella, y viene una señora, que esto es simpático, pero fue como el punto de entrada de lo que iba a pasar ahí. Una señora pequeña, y se me queda mirando, yo estoy parado en la puerta de entrada, la señora me queda mirando y me dice, Spirit, en ese tono, usted ve esa cara de perro que usted trae ahí. Yo nada más la miré, imagínate yo con esta boca, yo un grosero. Y usted ve esa cara de perro que usted trae. Cuando usted salga de aquí, usted sale otro. Usted no sale igual de aquí. Usted verá, se va a acordar de mí. Y arrancó y se fue. Yo no le hice caso. El caso es que nos sentamos, empezó el predicador a hablar de la familia, terminó ese viernes. Tú sabes que el síndrome de abstinencia, después de 24 horas de tú no ingerir, sea alcohol, sea droga, lo que sea, cuando ya eso te toma tu sistema nervioso, pues viene la reacción, son reacciones químicas del cuerpo que necesita de esa sustancia, pues yo necesitaba el alcohol. Sorprendentemente, no me pasa nada. Y dormí bien. Al otro día, tempranito, yo tenía años que no me levantaba a las 7 de la mañana. A las 8 y pico, ahí estábamos otra vez. Y oyendo la persona que estaba predicando, y esto, y esto, y esto, y la familia. Y entraron en el tema de los hijos y de la esposa. Ya el segundo día, yo estoy nervioso, esperando que me den todos los síntomas. No me ha dado nada. Terminó ese día, ya por lo menos nos dirigíamos a la palabra. Sí. Poco. Ella dormía con los niños, yo dormía solo en otro sitio. Y esa noche recuerdo que le dije, si me da lo que me da cuando dejo de beber, pues yo había intentado un par de veces. Y en una de ellas hubo que llevarme casi en ambulancia a la clínica con la presión en 20, wow, para morirme. Y entonces le digo, si me da algo, yo te llamaré y lo que sea. Puedo dormir de lo más bien. Ya llevo 3 días, sí, y no me ha dado nada. Llega el domingo, de lejos veo a la señora del primer día y me acordé de ella. Entonces, ya terminando, estoy saltando muchas cositas que fueron muy simpáticas, pero sí, estamos hablando de la esencia del cambio. Del cambio, del testimonio. Ya eran como las 4:30 de la tarde. Y yo dicen, pónganse de pie. Y yo lo que empiezo a pensar es que otra vez de pie. Yo no sé qué es lo que yo busco aquí. Yo no creo en nada de esta vaina. Así mismo. ¿Y qué yo hago aquí? Y ahí mismo dice el predicador de la persona. Aquí hay personas que están pensando que qué hacen aquí. Y yo lo que hago es que miro para los lados. Buscando a quién era ahí. Oye, hasta mi esposa. Y demasiada coincidencia. Últeme. Y nada, él sigue hablando y sigo yo pensando, estoy loco que se acabe esta vaina para irme ya. Y ahí mismo dice él, y están esperando que yo despida ya para irse y salir de aquí. Ahí vuelvo yo y miro. Ya yo estoy, como decimos los dominicanos, chivo, pero chivo de los grandes. Y miro para los lados, y mi prima que está aquí adelante, y mi esposa que está aquí al lado. Y yo estoy, me siento raro, ¿y qué es esto? Y en esa incertidumbre que yo tengo en ese momento de oír eso, de que coincide lo que ese hombre está diciendo con lo que yo estoy pensando, un hombre que no cree ni en Dios, siento dentro de mí una voz muy poderosa que me dice, tú no vuelves a beber jamás. Me quedo pensando, ya ahí sí vino la despedida, nos vamos,
Recuerdo que nos fuimos a un restaurante que está en la Gustavo Mejía Ricard. Yo estaba en una condición de alcohol que si yo veía a alguien tomar, yo tenía que tomar también. Si no, me caían unos nervios. Bueno, pues nos sentamos en una mesa y yo lo digo ahora, pero en ese momento yo no, ni hablaba de eso, de que el diablo no duerme. Entonces, al lado, en la mesa de al lado, se siente una pareja y el hombre pide un trago y la muchacha pide una cerveza. Y yo me quedo mirando y veo las caras de todo el mundo, como quien dice, ya, ya pidieron un trago, él va a pedir. ¿Y quién me paraba a mí? Y yo miro y me digo, pero esto es raro, que dominicanamente, aquí hay una vaina rara. Y veo la cara de todo el mundo, esta cara de expectativa. Y yo pienso, digo, pero esto es raro, que yo no tengo ganas de beber. Pero después dije que no tengo ganas de beber, no, que no tengo deseo. Se sentía desapareció como un rechazo. Y vuelvo y te digo, pues ese pájaro no duerme, el diablo no duerme. Y se siente la otra pareja frente a mí, con otro trago y la mujer con otro trago. Pero como para decirte, míralo aquí, mira, ven. Y digo yo, bueno, esto es raro. Me acuerdo que pidieron unas pizzas, unas cosas. Y nada, me fui. A partir de ahí, jamás en mi vida volví a tomar alcohol. Nunca me dio deseo de tomar alcohol. Y hacía los shows, iba a los sitios, fiestas por familiares, dejé de ir a discotecas y a todo, pues ya yo entendía que debía tener otra vida. Y era que no me llamaba la atención. Yo no he conocido todavía la palabra de Dios, yo esa impresión de ese día. Entonces acepto ir a una reunión con mi hermana, que en estos días, porque estamos aquí en su casa, en estos días estaba ella hablando de eso. Y yo acepto ir a un grupo que se leía la Biblia, se leía la palabra. Y yo sé lo que yo voy a decir, le va a coincidir a mucha gente, que es que tú no lees la Biblia, tú le pasas por arriba al texto por arriba, y nada te queda. Sin embargo, lo que se habló ese día era algo que yo estaba esperando que me dijera. O sea, la palabra coincidió plenamente con todo lo que yo estaba viviendo y lo que yo estaba pasando. Todo. Y para mí eso fue tan impresionante que fue la llave. Me llamó la atención y seguí yendo. Y empecé ya fuimos, mi hermana y su esposo me invitan a un retiro con un pastor en Bávaro. Y había un señor invitado de Guatemala, otro pastor, que no me conocía. Sí. Son amigos de mi hermana, pero a mí no me conocía, ni a mi esposa tampoco. Y ese señor, sin conocernos, a una distancia más o menos como de 10 metros, se quedó mirando a mi esposa y le dijo, ya tú no tienes que llorar más, porque estaban diciendo cosas y ella estaba llorando, y yo también. Y le dijo, ya tú no vuelves a llorar por eso. Y se volteó para donde mí y me dijo, ¿y tú? No te preocupes, tú estás sano ya. Wow. Y ahí ya tú sabes, entonces uno llora sin querer llorar. Sí. Entonces tú lo que haces es una mueca, ¿no? Y ahí empieza a entrar en mi vida la palabra de Dios. Ahí yo empiezo a conocer, a leer la Biblia, a pertenecer a una iglesia. Esa etapa donde tú entiendes que todo lo oculto es para ti. Toda la palabra que va diciendo el pastor son tuyas. Con todo conecta. Todo conecta, todo lo que tú hacías está ahí. Y ahí vino el cambio de vida. Ya eso fue en el 99. Y
le pedí perdón a todo lo que yo pude. El primero que le pedí perdón fue a Freddy, públicamente, y a su esposa, a doña Pilar. Sí. Digo, primero públicamente, pero la primera que le pedí perdón de rodillas fue a mi esposa, después a mis hijos, después a mi familia, a mis hermanos, a mi papá. Y son recuerdos ¿Qué le pasa por la mente ahí? De eso que usted quiere bueno, decir. Ver cómo Dios puede transformar a un hombre que no creía en Él. Yo llegué a un momento en que casi odiaba a la gente. Y lo tenía todo, tenía mis hijos sanos, tenía una esposa que había peleado por mí, porque mi esposa, cuando yo llegaba borracho, eso me lo contó ella después, ella se arrodillaba en la parte de atrás de la pareja a pedirle a Dios que me transformara. Y eso, el ir conociendo que había otra vida, ir conociendo que una familia, después que entra la palabra de Dios, puede vivir en esa armonía, en ese respeto, con fidelidad, con amor, con esa entrega a mis hijos, con ese respeto a mi trabajo y arrepentirme de tantas cosas. Porque yo no hice cosas malas, yo no le hice maldad a nadie, pero el comportamiento, la forma de conducirme, yo decía, pero yo no le hago daño a nadie, inclusive hacía muchísimos favores, no los contaba, ayudé a mucha gente cuando estuve en el Canal 7, pero sentía que no tenía vida. Y empecé una etapa de reconocimiento de errores, de limpieza interna propia. Yo hice esto mal, yo ofendí a fulano. Y yo salía, me montaba en mi carro y salía a buscar personas que yo sabía que le había faltado, a pedirle perdón, a decirle que yo era otro y que lo que Dios había hecho en mi vida, que conociera a Jesucristo. Y llegó un momento en que eso se hizo una parte tan importante que hasta el día de hoy yo soy un hombre que todavía no me explico cómo el público me quiere, me sigue, me aplaude. A veces me veo en un escenario repleto de gente, la gente aplaudiendo de pie, y tengo que salir de ahí a darle gracias a Dios. Tengo que salir de ahí, a veces me he tirado de rodillas, me escondo detrás de una cortina. Gracias, Dios mío, por cambiarme, gracias, Dios mío, por hacerme otro hombre y ver la vida de otro punto de vista. Y decirle a la mayoría de no hombres de mi edad, sino de jóvenes que no tienen esa orientación espiritual, que hay otra vida, que hay otro rumbo, que hay otra forma de tú canalizar tu juventud. Yo digo que yo fui un niño lindo de Dios, porque yo hice todo lo posible por matarme en un carro, por destruirme. Pues ya les conté que me tuve a suicidar, no una, varias veces. Y ver con aquella locura que yo andaba en la calle, no tener nunca un accidente, no estropear a una persona, no, o sea,
yo tengo tanto que agradecerle a Dios y que lo canalizo en muchas cosas. Y mi esposa también. Nosotros dicen que no se debe decir lo que uno hace, las ayudas, las cosas con las que tú entiendes que estás agradando al Señor. Pero nosotros hemos alfabetizado a muchos niños, le hemos devuelto la vista a muchos niños ciegos, le hemos dado alimento. Yo me comprometí con un hogar en Vallaguana hace muchos años, donde habían 400 y pico de niños, y para mí eso era un compromiso de sentirme, le estoy devolviendo al Señor, Sí. dando por gracia lo que por gracia yo he recibido. ¿Y cómo usted entonces asume eso del tema del perdón, de ir a buscar a cada una de esas personas que ofendió? Si usualmente cuando ya uno está bajo los efectos del alcohol, mucha gente se refugia en que tú dices, bueno, yo no me acordaba porque yo estaba borracho. No, pero me lo dijeron, me lo decían. Y en la última etapa, en el 98, por ahí, pues, hay episodios que están borrados de mi mente. Pues. Eran borracheras tan grandes que no se explicaba uno mismo ni cómo llegaba a su casa. Y te digo, fueron muchas las personas que... Es más, y aprovecho cada vez que tengo esta oportunidad de si todavía queda alguien que yo ofendí, pedirle perdón públicamente. Que cuando uno deja que el enemigo, que la maldad invada tu interior, que no es el que Dios te hace. Tú no eres una criatura de maldad, nosotros no somos criaturas de hacer lo malo. Pero depende cómo tú te desenvuelvas, la falta de orientación. Hay una línea muy delgada que se pasa. Y si tú no tienes quien te aconseje ni quien te guíe, pues caes en muchos errores. Por eso yo digo que le agradezco tanto a Dios estar vivo todavía y oír un aplauso, para mí eso es muy grande, o un saludo. Yo me he puesto, sobre todo ahora que vivo en el extranjero, que uno se encuentra con personas que te saludan. Una señora que me dijo, yo quiero saludarlo, y estábamos lejos, y yo brinqué una cosa y fui a saludarla, porque me sentí tan comprometido con eso. Y antes yo no hacía eso, al contrario, yo privaba en estrellas, yo era lo mejor, yo era un estúpido que creía que el mundo era de él. Y por eso te digo eso, cada vez que yo tenga la oportunidad de decir lo que Dios puede hacer con cualquiera, porque si tú me dijeras que tú vienes con un sellito, mira, este es de Dios, no, todos venimos marcados igualitos. La palabra de Dios nos toca igual. Cada palabra escrita en esa Biblia define a una persona. No importa quién sea, la vida de todo el mundo está retratada en algún episodio de la Biblia. La mía está retratada en mucho. Y yo lo que trato es de cumplir las cosas que Dios me manda. A que a ser fiel, a tener armonía, a respetar, a cumplir los mandamientos y a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Quizá meta la pata, soy humano, soy de carne y hueso, pero mientras tenga conciencia de que Jesucristo es el maestro de vida que te lleva a los caminos de Dios, yo no creo que falle, porque yo comparo siempre con mi vida con alguien que lo enseñan a manejar. Entonces a ti te enseñan a manejar de una manera en que el que te enseñó no le importaban las leyes de tránsito, se subía en los contenedores, así manejaba yo, chocaba, me iba rojo, o sea, no respetaba. Y un día aparece un maestro que te enseña a manejar de otra manera
tú no violas las leyes, tú no dañas tu carro, tú no dañas a los demás. Entonces tú no puedes quedarte manejando como el que te enseñó en aquella época. Tú manejas como el que te enseñó ahora. Y para mí ese maestro fue Jesucristo. Con su vida, con su acción, con su ejemplo. Gente que se burlaba de mí, ya no, pues ya hace muchos años. Sí. Burbuja se volvió loco. Yo recuerdo una persona muy conocida. Y es verdad que tú te volviste aleluya, que te volviste loco. Digo, sí, me volví loco. Y le abrí los ojazos. Y le dije, ahora que yo estoy loco. Pero loco de remate, ¿sabes por qué yo estoy loco? Porque no salgo para la calle a botar el dinero que me gano. Porque respeto a mi esposa. Porque respeto mi casa. Porque valoro a mis hijos. Porque valoro lo que Dios me ha dado. Porque si puedo, hasta guardo mi chelito. O sea, ahora que yo estoy loco. Es más, yo te invito a que te mudes en este manicomio que yo estoy viviendo. Le dije. Eso fue una risa. Dice que qué buena forma de tú decir que cambiaste. Y hay otros que te dicen, ahora sí es bueno, después que te bebiste todo el romo del mundo. Después que acabaste con el mundo. Después que acabaste con medio mundo, ahora tú vienes con el cuento de que tú eres cristiano, que tú eres evangélico. Después de ese romo que te bebiste. Yo no lo niego que me lo bebí. Ahora yo digo que mi vida es como cuando ponen un salvavidas en un sitio, en una piscina, en una playa. ¿Para quién ponen el salvavidas ahí? ¿Para el que está sentado en Cheiló? No, para todo con un el que piña colada, recostado, con una camisita bonita. No, a ese señor lo ponen para el que se está ahogando. Sí. Entonces yo me estaba ahogando en alcohol y Jesucristo fue mi salvavidas, que entró en ese mundo y me sacó de ahí y me limpió y me hizo otro hombre, que es el hombre que yo quiero que la gente conozca. El hombre que respeta su casa, su esposa, sus hijos. Que no tengo palabras para definir no solamente el amor, sino el respeto que tengo por mi esposa como mujer y como madre. Y confesar públicamente que yo hice todo eso. Porque cuando yo confieso, cuando el hombre confiesa frente al mundo sus errores, se está comprometiendo por lo menos a tratar de no volverlos a cometer, porque va a tener el público de testigo. Entonces allá a mí no me luce quedar mal. Primero por el cambio que Dios ha hecho en mi vida. Y segundo, porque son tantas cosas que yo tengo que agradecer que no creo que yo vaya a devolverme de este camino. Amén, amén. Wow, gracias. De verdad, Felipe, por estas grandes palabras, por este testimonio de vida, por esto tan bonito que ha manifestado. Y es fácil, no es difícil. Simplemente hay que dar el paso y dejarse guiar. Si tú te sientas, tú que tienes tus hijos, si tú te sientas y ves tu vida, y ves tus hijos ahí delante de ti, y te ves tú, que cada día escala un escaloncito más a base de esfuerzo, y que las cosas te están saliendo más o menos bien. Óyeme, a alguien tú tienes que darle las gracias. Claro que sí. Yo no le daba las gracias a nadie, y por eso viví así. Y hoy la gente sabe todo lo que me ha pasado a mí. La gente sabe que yo he caído casi en cero con los problemas económicos que tuvimos. Y a mí Dios nunca me ha dejado de respaldar. Y que tuve que irme del país, me fui. Y llegué a Estados Unidos inmediatamente, tuve trabajo y tuve casa. Pero eso no es por mi linda cara, ni que yo soy una superestrella. No. Yo conozco el polvo, pero también he conocido el techo. ¿Por qué? Porque Dios me ha llegado ahí. Entonces eso es lo que yo quiero, que la gente entienda que Dios no es exclusivo ni de Boruga, ni de José Peguero, ni de Papito Pérez. Que Dios está ahí, que su palabra está ahí, que sus ejemplos están ahí, que la vida de Jesucristo está ahí, que si uno se sienta con calma y la escudriña y la busca, ve que se va a parecer a ti. Hay gente que se deprime, dice, no, que el que se deprime es porque tiene algo debe. Señores,
Moisés se deprimió, David se deprimió, Abraham se deprimió, eran hombres de Dios. Sí. ¿Qué nos dice eso? Que somos de carne y hueso, pero que tenemos que tener como meta que ese que nos hizo, que nos creó, a ese que tenemos nosotros que buscar para salir de la misma depresión, de los mismos problemas. Esa ha sido mi forma de vida. Y me he derrumbado. Yo sabía sentarme en un sillón a decir, yo no doy más. Y tener, por eso te digo, el valor de una esposa. Sí. ¿Cómo que no doy más? Pues nosotros no tenemos al Señor, nosotros no tenemos esto y esto. Y levantarme de ahí y a los 3 días tú recibí una llamada. Mira que tiene tal show, mira que tiene tal negocio, mira que tiene tal cosa. Yo tengo que agradecer obligado. Y agradecerlo con una sonrisa. Yo antes lloraba mucho y decía, concho, ¿cuántos errores? No, yo soy un hombre que pocas cosas me pueden quitar mi sonrisa. Porque me interesa que la gente vea el cambio. No solamente la gente de la calle, sino los míos. Sí. Entonces, que estar cerca de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Y un corazón lleno de la gloria de Dios, te hermosea el rostro. Yo he llegado a sitios, es más, hemos llegado mi esposa y yo a sitios, que una pareja amiga mía, que estudiamos juntos, él y yo, desde niño, llegamos un día a un sitio y me llamó aparte, dice, ¿qué es lo que ustedes tienen? Ustedes no. Si ustedes entraron aquí y se sintió como una cosa. Digo, que tú no me preguntes, que tú sabes lo que es. Y nos morimos de la risa y al poco tiempo fue para la iglesia con su esposa. Cuando yo hice el show, Dios me ha hecho reír, me cayeron arriba. Un señor que yo voy a ver cómo este se va a burlar de Dios después que ha hecho tantas cosas por él. Y logré llevar humor con testimonio y con palabras, porque eso es lo que debe hacer el cristiano, dar gracias con alegría. Porque si tú estabas como estaba yo, destruido, un guiñapo humano, ya preso del alcohol, óyeme, y ahí tú encuentras refugio donde tú sales sano después que tú conoces esa palabra. Yo no puedo rajarme a dar gritos y a decir, yo sé hacer cosas malas. No, gracias Dios mío. Gracias por darme tantas cosas, gracias por darme todavía salud. Tengo que hacerlo, con una sonrisa. No, porque tú te paras a hacer chistes. Digo, claro, pues eso es lo que yo soy. Eso fue lo que Dios me dio. Ese es el don que Dios me dio. Y yo te puedo hacer un show en escenario 360 y ese mismo show te lo llevo a una iglesia. Porque aprendí a hacer un humor limpio. Fruto de lo que tengo adentro, que es limpio, que está también. Y eso me llena de alegría y de satisfacción. Que es lo que yo quiero, ese es mi mensaje. Ese es el mensaje. El mensaje de que cuando Dios entre en tu vida, lo que tú sientas sea alegría, satisfacción, armonía y un afán de que el otro vea que tú cambiaste, que tú no eres el mismo, que tú eres un hombre positivo, que tú eres un hombre que eres buen padre, que eres buen esposo, que eres fiel a tu trabajo, que eres responsable. Ese es el mensaje que tiene que llevar todo aquel al que Dios le ha hecho un milagro. A mí me ha hecho muchos milagros, para que no tendríamos que sentarnos 2 semanas y pico a yo contarte las cosas que nos han pasado a nosotros, que tú dices, esto es un milagro, porque los milagros no son de la época cuando vino Jesucristo, los milagros son de todos los días. Amén. Solo hay que tenerlo a Él presente. Amén, amén. Gracias de verdad, Felipe, por Gracias esta a ti, José, conversación. Espero que el público la haya podido disfrutar. Dentro de la misma han existido algunos problemitas técnicos, pero en ningún momento hemos detenido. Vuelvo y te digo, no duerme. Claro. Ese pájaro no duerme. Claro. El diablo no duerme, O sea, está queriendo dañar. Pero como quiera, esto que está aquí va a salir Va a como salir. Dios manda. Así mismo. Y va a salir bien. En el nombre del Señor Jesucristo va a salir bien. Gracias de corazón. Gracias a ti, José, porque tengo la oportunidad de expresar, de exponer lo que yo tengo en mi corazón, que es a Jesucristo. Amén. Y lo más interesante de todo esto es que hemos hecho esto de corazón, sin el ánimo de causar daño a un tercero, sin el ánimo de buscar un conflicto, no. Sin el ánimo de despertar algún fantasma que pueda ocasionar algún malestar.
No, al El contrario. sentido general ha sido de reconciliación, de perdón y de reconocimiento a nuestro Dios. Y vuelvo y repito, si queda alguien por ahí a quien yo haya ofendido, le pido de corazón perdón desde lo más profundo de mi vida. Amén. Porque yo sé que cometí muchos errores. Amén. Pero Dios me lleva a reconocer con humildad, a humillarme frente a aquel que yo pude hacerle una mala contesta, una grosería. Perdón, de verdad perdón. Sí. Bueno, amigos, recuerden compartir y comentar esta entrevista para que llegue este testimonio a todo aquel que lo necesite, y en el nombre de Jesús cerramos esta conversación y le damos gracias de verdad por darnos esta gran oportunidad de expresarnos de esta forma, y sobre todo que es conforme a Dios que también logramos expandir las buenas nuevas y las grandes transformaciones, porque a veces los medios de comunicación se enfocan únicamente en la parte negativa. Ay, y sí. hemos querido sacar la luz para que les sirva a otros que quizás en este momento están pasando por una situación difícil. Gracias, don Felipe, y que Dios me lo bendiga. Gracias a ti, siempre. José. Dios te bendiga. Sí.